En la clase anterior vimos algunos elementos que conformaban un sistema de cómputo. Ahora vamos a trabajar un poco con las computadoras. Una computadora, como bien sabemos, es un elemento o es un conjunto de circuitos que están integrados y que nos van a facilitar algunas tareas. Vamos a definir una computadora de la siguiente forma. Vamos a decir que una computadora es un dispositivo electromecánico. Entonces aquí lo vamos a poner dispositivo. ¿Por qué es un dispositivo electromecánico? Porque es una computadora, un aparato. En informática, en lugar de decir aparatos, vamos a decir dispositivos. Es un aparato, un dispositivo que funciona por medio de la electricidad. Y mecánico, porque a pesar de que funciona con electricidad, también necesita de la mano del hombre para poder trabajar. Entonces, por eso decimos que es un dispositivo electromecánico. ¿Y qué es lo que hace este dispositivo electromecánico? Este dispositivo va a tratar o va a manipular lo que son los datos, lo que es la información. Entonces vamos a decir que es un dispositivo electromecánico que procesa una gran cantidad de información. Esta información que está procesando la computadora, ¿cómo la va a realizar? Pues la va a realizar muy rápido. Entonces, por eso decimos que una computadora es un dispositivo electromecánico que procesa una gran cantidad de información muy rápido. Muchos de nosotros podemos decir, pero es que mi computadora es muy lenta, se tarda mucho, pero aún así, la información que está procesando de acuerdo a su capacidad es relativamente rápida. Ahora, estas computadoras que nosotros conocemos las podemos dividir en diferentes elementos o diferentes características. Nosotros vamos a tomar la división de acuerdo a su tamaño, pero también tendríamos una división de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su tecnología, etcétera. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a tomarla de acuerdo a su tamaño. Las computadoras, entonces, de acuerdo a su tamaño, las podemos dividir en supercomputadoras. ¿Cuáles son estas supercomputadoras? Una supercomputadora es aquella que tenemos varios dispositivos conectados entre sí. Es decir, varias computadoras de gran tamaño se encuentran conectadas entre sí, se encuentran enlazadas para procesar todas simultáneamente múltiples peticiones que les hagamos nosotros. Estas supercomputadoras caben precisamente, no sé, en un salón, por ejemplo, y son computadoras muy rápidas, muy robustas, que utilizan una gran cantidad de calor, de energía, pero que de igual manera realizan tareas rapidísimo. Estas supercomputadoras las tienen básicamente las agencias gubernamentales, los militares, compañías de gran capacidad. Aparte de las supercomputadoras, tenemos otras que son las macrocomputadoras o también conocidas como mainframes. Estos mainframes no son unas computadoras grandes que estén conectadas varias al mismo tiempo. Esta sí es una sola computadora. Esta sola computadora tiene varios multiprocesadores, los cuales trabajan simultáneamente. Recuerda que las supercomputadoras son varias computadoras conectadas entre sí. En una mainframe o macrocomputadora es un solo computador, pero que tiene múltiples procesadores. Estas macrocomputadoras se utilizan mucho en compañías muy grandes para tener lo que son, por ejemplo, servidores. Si nosotros tuviéramos un negocio, por ejemplo, de internet en el cual tuviéramos grandes cantidades de información para distribuir, para alojar páginas web, lo más seguro es que tuviéramos un mainframe para poder procesar todas estas cantidades de información. Después de estos mainframes tenemos lo que son las minicomputadoras o también conocidas como workstation o estaciones de trabajo. Estas computadoras tienen más capacidad que una computadora normal, ¿sí? Estas computadoras son utilizadas muchas para trabajos específicos, como por ejemplo diseño gráfico.
Una computadora, por ejemplo, no sé, una Apple, por ejemplo, son utilizadas para diseño gráfico y esas se le considera como una mini computadora. Tienen capacidades mucho mayor que una computadora que nosotros utilizamos comúnmente. Después de estas tres tipos de computadoras, tenemos la que nosotros conocemos como microcomputadora. Esta microcomputadora está formada por una tarjeta principal que se le conoce como tarjeta madre. Y en esta tarjeta madre tenemos integrado lo que es el procesador, lo que es la memoria, lo que son los dispositivos o las tarjetas para salida, para entrada. Y es lo que nosotros conocemos como una computadora normal, a las que nosotros hemos visto comúnmente. Estas microcomputadoras las podemos dividir también en varios elementos, por ejemplo una computadora de escritorio, que es como la que muchos de nosotros llegamos a tener en nuestro hogar, que está dividida en su pantalla, en su teclado, en su unidad central. Pero también tenemos, por ejemplo, las computadoras portátiles. En estas computadoras portátiles entran lo que son las laptops, por ejemplo, las notebook, las netbook, una tablet, inclusive un celular, un smartphone, también se considera como una computadora portátil. Y finalmente tenemos uno que es computadoras usables, o que también se le dice wearables, que son aquellas que nos permiten, por ejemplo, ponernos un traje y en este traje tenga diferentes circuitos y que este vaya analizando nuestros movimientos. Tenemos lo que son la inteligencia artificial, la realidad virtual. Todo ese tipo de elementos se ven con este tipo de computadoras, que son las computadoras usables. Pues bien, aquí tenemos esta parte de la división de las computadoras y en el próximo video comenzaremos ya a hablar más detenidamente acerca de lo que es el software y en específico lo que es el sistema operativo.